Buenos días. Sé que tenemos mucho hoy que está sucediendo. Estamos preparándonos porque después del servicio de las 11 tenemos este evento de agua que estamos planeando. Así que hay mucha gente ahora mismo trabajando en eso, pero lo que hemos querido hacer, hoy vamos a tener un servicio unido a las 11 en inglés y en español. Y eso me dio un espacio a esta hora, que normalmente tenemos nuestro servicio en español, para rellenar un hueco que me quedó el año pasado. Cuando estaba el año pasado predicando la serie de sermones El Gran Rescate, que era básicamente un repaso de la Biblia completa, llegó el punto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en que hablé de la historia de las cosas que suceden entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, pero solo lo hice en inglés. Así que voy a aprovechar en este domingo y el domingo que viene para dar esa información que di el año pasado, darla en español. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Lo he dividido en dos partes. Estamos completando el cuadro, ¿no? Rellenando la historia judía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y si fuese a darle un título a lo que vamos a hablar hoy, quizá lo llamaría Desde Persia hasta Roma, porque terminamos el Antiguo Testamento con Persia siendo el imperio que gobierna el mundo, y cuando llegamos al Nuevo Testamento es Roma el imperio que gobierna el mundo. Así que vamos a conectar esas dos cosas. ¿Qué sucede entre el imperio persa y la llegada del imperio romano? Mucho cambia entre el final del Antiguo Testamento, el comienzo del Nuevo Testamento, y la Biblia no nos cuenta la historia de lo que sucede en esos 450 años entre el tiempo del último profeta, Malaquías, y el primer libro que se escribió en lo que acabaría siendo nuestro Nuevo Testamento, que seguramente fue Primera de Tesalonicenses, y eso se escribe en el 51, por ahí, después de Cristo. Así que tenemos ahí un periodo de casi 500 años que la Biblia no nos cuenta la historia de lo que está sucediendo. Así que vamos a empezar con el imperio persa, el final de la cosa que vemos en la Biblia. Vemos la última parte de la historia bíblica que se nos cuenta es el regreso del cautiverio y la reconstrucción de Jerusalén. Durante el exilio en Babilonia, el imperio medo-persa conquistó al imperio babilónico, y Babilonia es quien había absorbido a Israel y Judá en su vasto imperio. Y después de como 40 años de la caída de Jerusalén, 70 años después de la profecía de Jeremías, comienza el regreso del exilio bajo Ciro, rey de Persia. Él hace un edicto que permite a todos los judíos que están en el exilio, que quieran hacerlo, que puedan regresar a Jerusalén y reconstruir el templo de Yahvé. Y esto se lleva a cabo bajo el liderazgo de 4 personas importantes en el periodo de reconstrucción. Las 2 primeras personas son Zorobabel, que era el gobernador que los persas establecieron y era un descendiente de David, lo cual despertó muchas expectativas y esperanzas en los judíos de que se restablecería el imperio la monarquía davídica y las promesas que Dios había hecho de David y de que sus descendientes se sentarían sobre el trono de Israel. Zorobabel era el gobernador, aunque él desaparece del registro histórico y no se menciona nada. No sabemos ni exactamente cuándo desaparece, ni es sucedido por ningún otro descendiente del hijo de David. El otro líder importante en principio es el primer sumo sacerdote que regresa del exilio, y es Josué. Él sirve como sumo sacerdote y varias décadas más tarde están reconstruyendo el templo. Varias décadas más tarde llegan Esdras y Nehemías, aunque ellos se solapan con Zorobabel y Josué, pero Esdras también acaba siendo el sumo sacerdote y él es un escriba
un hombre de letras, y su área de conocimiento es la ley de Moisés. Y él empieza a enseñar la ley de Moisés y la gente aprende mucho. Y de hecho él establece escuelas de enseñanza, de lo cual acabarán desarrollándose el sistema de sinagogas que los judíos tienen hasta el día de hoy. Todo eso comienza con Esdras. Y el otro líder importante que llega en esta época final es Nehemías. Él regresa y él lidera en la reconstrucción de la muralla que protege la ciudad de Jerusalén. Solo una porción relativamente pequeña de la nación exiliada regresó del exilio. Las personas más piadosas, las personas con mayor entusiasmo. Si lo piensas, después de 40 años hay personas que han vivido toda su vida en Babilonia y no conocen nada de Jerusalén, no regresan. Pero los que regresan están decididos a no repetir los errores y los pecados de sus antepasados que llevaron a que Dios permitiese el exilio. Así que vamos a hablar de la pureza religiosa y los samaritanos. La reconstrucción de un pueblo fiel a Yahvé no fue cosa fácil. A pesar de que el pueblo hizo un pacto con Yahvé de que iban a guardar su ley, se volvieron negligentes en la entrega de diezmos y en la adoración en general. No guardaban el sábado, no se abstenían de los matrimonios mixtos. En la época de Malaquías, aún los sacerdotes habían caído en estas áreas y el profeta tuvo que corregirlos. Parte del problema eran los esfuerzos de los pueblos que les rodeaban, que no eran israelitas. Estos pueblos se resistieron a este establecimiento de un pueblo judío purista. Los judíos, cuando empezaron a reconstruir, los samaritanos al norte les dijeron: nosotros también tenemos este historial de adorar a Yahvé, aunque eran un pueblo mixto que los asirios habían mezclado con el pueblo de Israel. Y adoraban a otros dioses aparte de Yahvé, incluyendo Yahvé, pero otros dioses también. Ellos dijeron: nosotros también queremos participar con ustedes en reconstruir el templo. Y el pueblo regresado del exilio les dijo: de eso nada, ustedes no tienen parte ninguna en Yahvé. Así que eso llevó a un enfrentamiento, y los que estaban al norte, en Samaria, hicieron todo lo posible por frustrar sus planes de reconstruir el templo y de restablecer la adoración a Yahvé. Hubo una fuerte enemistad entre ellos que duró hasta los tiempos de Jesús. Y sabemos en tiempos de Jesús que los judíos y los samaritanos no podían ni verse. Y eso se remonta cientos de años atrás. Incluso en los tiempos del Nuevo Testamento, o poco antes de los tiempos del Nuevo Testamento, llevó a que los samaritanos establecen su propio templo, compitiendo con el templo de Jerusalén. Lo construyen sobre el monte Gerizim, y esto es a lo que alude la mujer samaritana cuando está conversando con Jesús. Él dice: nuestros antepasados adoraban aquí en este monte y ustedes adoran en Jerusalén. Bueno, ese templo que habían construido los samaritanos en tiempo de Jesús ya había sido destruido por los judíos. Pero hay ese historial, ¿no? Esa competición entre los judíos y los samaritanos se remonta a la época de la reconstrucción. El sumo sacerdote acaba convirtiéndose en un nuevo cargo político. ¿Por qué? Porque los persas no estaban dispuestos a que se restableciese la monarquía de David. Ellos no querían un pueblo que se rebelase en contra de ellos, así que nunca permitieron que un descendiente, después de Zorobabel, no permitieron que ningún otro descendiente de David fuese el gobernador. Y lo que acaba sucediendo es que la figura del gobernador va como desapareciendo en importancia, y la figura que para los persas acaba convirtiéndose en la importante es el sumo sacerdote. Él es el líder importante con el cual trabajan los persas durante este tiempo. Así que el sumo sacerdocio empieza a convertirse en un cargo más político que simplemente liderazgo religioso. Y vamos a hablar ya saliéndonos de lo que nos cuenta la Biblia, y entramos en el período alejandrino, desde el 332 al 301 a.C. Y es importante entender la visión de Alejandro Magno. Después de la batalla de Isos, y en esa batalla Darío III de Persia se retiró hacia el este. Después de esa batalla que perdió Darío III, el rey macedonio Alejandro se movió para asegurar y tomar control de Siria, el territorio justo al norte de Israel.
Él también tomó a Canaán, el territorio de Israel, y Egipto. Y luego volvió a enfocarse contra su enemigo principal, que era Persia. Él estaba siguiendo los pasos de su padre, se llamaba Felipe de Macedonia. O sea que realmente hablamos de Alejandro como un griego, pero era macedonio, del norte de Grecia. Pero su padre Felipe de Macedonia era un guerrero. Y también Alejandro se crió con un consejero que era un filósofo muy conocido. Ustedes han oído hablar de Aristóteles, ¿no? Él fue el tutor de Alejandro. Y él fue el que le inculcó la idea del pensamiento griego y la filosofía griega. Y Alejandro se enamoró de la cultura griega, de la filosofía griega, y su visión era crear un mundo griego. Así que cuando él peleó contra Persia para vengar sus abusos en contra de su padre y retomar de ellos el control, él no quería simplemente conquistar a Persia, él quería convertir todo el Oriente en un mundo griego. Esta cultura griega, a veces se habla de ella como la cultura helénica, porque Helenes es el nombre antiguo de Grecia, helénica. La cultura griega o helénica es lo que Alejandro trató de esparcir por todo el mundo. En sus campañas militares, Alejandro iba acompañado no solamente de soldados, sino filósofos y científicos. Donde quiera que Alejandro conquistaba, establecía ciudades griegas y ponía en la ciudad los elementos que él consideraba básicos para la vida griega. Un hipódromo, un lugar para hacer carreras de caballos, un gimnasio para el deporte, tener cuerpo fuerte, y un lugar de enseñanza para instruir a la gente en la filosofía griega. Él le daba a sus soldados dinero y les regalaba tierra en los lugares que habían conquistado. ¿Para qué? Para que ellos se casasen con mujeres locales y se estableciesen en esos lugares que él había conquistado. Y de tal forma el liderazgo era ya un liderazgo con pensamiento griego en cada una de las ciudades que él iba conquistando. Él también se casó con una princesa de cada país que él conquistó. Y detrás de estas conquistas, los colonizadores griegos siguieron inmediatamente las conquistas del ejército, y Alejandro hizo un gran esfuerzo por unir el Oriente con el Occidente. Él colocó a persas, cuando él conquistó el imperio persa, él colocó a persas en posiciones altas de liderazgo dentro de su imperio. Uno de los elementos más importantes de la época helenística es que el griego común, conocido como el griego koiné, se estableció como una lengua universal. Durante un periodo de casi 600 años, el mundo entero, desde Oriente Medio hasta Europa, podía comunicarse en este idioma, el griego koiné. Jesús nació justo en medio de ese periodo de 600 años. Es por eso que la obra misionera de los primeros discípulos fue tan grandemente facilitada. Pablo podía predicar en Arabia, en Palestina, en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia y en Italia, sin tener que aprender ninguno de esos idiomas locales, porque él conocía griego. Y con ese idioma añadido podían comunicarse fácilmente. Es por eso que también el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y todo eso se debió a la visión unificadora de Alejandro Magno. Entonces, ¿cómo fue la experiencia de Israel bajo Alejandro Magno? La tierra de Israel se convirtió en un puente estratégico entre Grecia y Egipto. Los grandes poderes en la antigüedad habían sido Babilonia y Egipto, y cuando se levanta Grecia como el gran poder bajo Alejandro Magno, todavía estamos al norte, al sur está Egipto, y en medio solo hay una franjita de tierra donde puedes pasar ejércitos si necesitas llegar a Egipto. Porque esa tierra de Israel es muy finita y al otro lado de esa tierra hay un desierto impasable, no hay agua, no hay forma de atravesar eso. Así que controlar ese territorio chiquitito, porque el territorio de Israel es pequeñito, una franja de tierra pequeña, se convierte en algo estratégicamente importante. Alejandro Magno se asegura de que controla eso, pero él no usa violencia ni decretos reales para imponer la religión griega.
Él habla del pensamiento, la filosofía, pero él no le previene a ninguna de los países que él conquista que sigan adorando los dioses que adoran, y con los judíos él hace lo mismo. Él no les obliga a adorar ningún otro dios, no les previene que sigan adorando a Yahvé y cumpliendo sus rituales. Así que nunca atacó las religiones locales, y en esa situación el proceso en el helenismo, la helenización fue avanzando porque no estaba siendo impuesto. Entonces los judíos recibieron un poco de esta forma de pensar de los griegos. Y otra cosa importante de Alejandro Magno, que no era problema para los judíos, es que él nunca exigió que le adorasen como un dios, como harían otros después. ¿Quiénes fueron los sucesores de Alejandro Magno? Alejandro murió cuando tenía poco más de 30 años y se desata una gran lucha entre sus generales para controlar el reino. Finalmente hay 4 de los generales de Alejandro que unen fuerzas, aplastan a todos los demás y se reparten. Y esa derrota de toda la oposición sucede en la batalla de Ipso en el 301 a.C. Y cuando consiguen derrotar a todos los demás, estos 4 generales se dividen el imperio y cada uno coge una porción. Los únicos 2 que nos interesan a nosotros son los que se quedan al norte y al sur del territorio de Israel. En Siria se establece Seleucus, el general Seleucus, del cual sale la dinastía que llamamos los Seleucidas, y luego en Egipto se establece el general Ptolomeo, de donde sale la dinastía tolemaica. Vamos a hablar entonces porque en principio Seleucus se queda en Siria y controla Siria y de ahí hacia el este. Al sur en Egipto y controlando el territorio de Israel se queda Ptolomeo. Así que inicialmente Israel está bajo el dominio de los Ptolomeos. El primer periodo es el periodo tolemaico, del 301 al 198 a.C. Es importante entender esto. Los que gobernaban en Egipto en este tiempo no eran los egipcios antiguos de las pirámides y todo eso, eran griegos. No eran egipcios, eran griegos. Su forma de pensar, su arquitectura, su filosofía eran griegos, no eran egipcios. Ptolomeo eligió la ciudad de Alejandría como capital y esa ciudad la había fundado Alejandro Magno, de ahí coge el nombre, Alejandría, ¿no? Ahí en la delta del Nilo, mirando hacia el Mediterráneo, y esa se convierte en la capital del reino de los Ptolomeos. La ciudad creció rápidamente hasta convertirse en un centro de cultura griega muy respetado por su comercio y su erudición. De hecho, en la antigüedad, Alejandría era el lugar más destacado en cuanto a las personas más inteligentes y conocidas o conocedoras en el mundo antiguo. Y tiene en parte que ver con el primer Ptolomeo. Ptolomeo I, llamado Sóter, Salvador, él estableció la gran biblioteca de Alejandría, que era uno de las 7 maravillas del mundo antiguo, la biblioteca de Alejandría, y esa biblioteca permaneció por casi 1000 años antes de ser destruida. Y la visión de Ptolomeo I era que en esa biblioteca se reuniesen todos los escritos de todas las naciones y era un centro de conocimiento y de estudio sumamente importante. Hasta los tiempos de Jesús, Alejandría permanece como el lugar donde las personas más inteligentes del mundo están viviendo. Hasta ese momento, el pueblo judío había tenido poco contacto con los griegos, pero ahora los judíos fueron a Egipto en grandes cantidades y llegados a Egipto aprendieron griego y empezaron a apreciar la literatura griega, la cultura griega. En esta época, el territorio de Israel también pasa por un proceso de helenización y los judíos están expuestos a la atracción del estilo de vida griego, su idioma, su arte, el disfrute de sus festivales y juegos. La gente frecuentaba anfiteatros y baños públicos. Mientras no hubo ningún intento de atacar a la religión judía,
el proceso de helenización avanzó sin oposición violenta en el pueblo, en el territorio de Israel. Pero los seleucidas que estaban al norte, en Siria, no quisieron dejar la tierra de Israel bajo el control de los Ptolomeos. Y así pasamos del período tolemaico al período seleucida. Y eso es del 198 al 167. Empecemos hablando de Antíoco III, conocido también como Antíoco el Grande. Los esfuerzos de los sirios para hacerse con el control de la tierra de Israel finalmente lograron tener éxito. En la batalla de Paneas, en el 198 a.C., Antíoco III, Antíoco el Grande, derrotó a Ptolomeo V de Egipto. Poco después, el propio Antíoco fue derrotado por los romanos, que eran una fuerza que estaba subiendo en poder en ese tiempo, y él se vio obligado a pagarles tributo a los romanos. Durante el reinado de su sucesor, Antíoco IV, hubo un intento de saquear el tesoro del templo en Jerusalén para pagar estos tributos a Roma. O sea que se están peleando estos dos generales, o los descendientes de estos dos generales de Alejandro Magno, y los que están en Siria tratan y consiguen hacerse con el control del territorio de Israel. Pero mientras ellos están haciendo todo esto, Roma, centrado en Italia, está expandiéndose y está convirtiéndose en el nuevo poder en el mundo antiguo. Antíoco III fue sucedido por su hijo Antíoco IV, y ahí, bajo Antíoco IV, es cuando se produce la crisis. Este hombre, Antíoco IV, él se dio a sí mismo el nombre Epífanes, que quiere decir el ilustre. Y te darás cuenta de que era una persona muy poco humilde, tenía muy alta opinión de sí mismo. Él quería reinar sobre un estado fuerte y completamente helenizado, quería que los judíos fuesen griegos. Así que, y aún en cuestiones de religión, no solamente en filosofía, sino en su práctica religiosa, que fuesen politeístas, que adorasen a los dioses. Él anunció su propia divinidad en sus monedas, y las monedas que él acuñaba llevaban la inscripción del rey Antíoco, Dios manifiesto, portador de la victoria. Eso decían las monedas en su tiempo. ¿Qué sucede bajo Antíoco IV? Bueno, hablemos de los sumos sacerdotes. Jasón, Onías III, Onías IV, Menelao. Antíoco IV lo que hizo fue vender el puesto de sumo sacerdote a quien le pagó más. Así que el sumo sacerdote legítimo era Onías III, pero el hermano de Onías III, Jasón, le ofreció más dinero a Antíoco IV, así que Antíoco le vendió el sumo sacerdocio a Jasón y quitó a Onías III de sumo sacerdote. Jasón era un helenista devoto. Él introdujo festivales griegos y eventos deportivos en Jerusalén, construyó un gimnasio griego donde los jóvenes se entrenaban en el estilo de vida griega, que incluye hacer ejercicio al desnudo. El hijo de Onías III, Onías IV, se fue a Leontópolis, en el sur de Egipto, y allí estableció un templo rival, y ese culto en ese templo en Leontópolis se mantuvo hasta que los romanos lo cerraron en el año 72 después de Cristo, durante la revuelta judía. Pero en el año 172 antes de Cristo, Menelao le ofreció más dinero aún a Antíoco IV que Jasón. Así que Antíoco IV le concedió el sumo sacerdocio a Menelao. La cosa importante aquí es que Menelao ni siquiera era levita, era de la tribu de Benjamín, según Segunda de Macabeos. Pero a Antíoco le daba igual eso, él no respetaba la ley de Moisés, así que él le vendió el sumo sacerdocio a Menelao. Y ahora estaba clarísimo, el cargo de sumo sacerdote ya es simplemente un cargo político, no tiene nada que ver con las demandas de la ley de Moisés, que decían que tenía que ser un levita, no solo un levita, un descendiente de Aarón para ser sumo sacerdote, ya eso daba igual. Lo cual produce dos grupos judíos en disputa.
Hasta este momento el conflicto en Judá había sido solo entre judíos. Había un grupo prohelénico que se oponía al grupo judío conservador que no aprobaba de la cultura griega. Cuando Antíoco Epífanes comenzó sus esfuerzos, el grupo prohelénico se volvió más agresivo. Tenían el respaldo del rey. Y ellos presionaban a todos para que aceptasen el estilo de vida griego. Los que se oponían a la helenización eran conocidos como los Hasidim. ¿Han oído hablar de judíos hasídicos? De ahí viene. La palabra Hasidim, los piadosos, es lo que quiere decir. Estos eran los precursores de los fariseos en tiempos de Jesús. Este grupo antigriego, pro-judío, vamos a conservar la religión judía, los Hasidim, de ahí saldrán los fariseos en tiempos de Jesús. Trataban de defender la religión y las costumbres judías, querían detener la creciente ola de apostasía. Los prohelenistas disfrutaban de una posición de privilegio en este tiempo y se apresuraron para descartar esa herencia judía. Buscaban una posición política favorable para Jerusalén y riqueza y poder para ellos mismos. Pero Antíoco IV acaba haciendo algo que cristaliza la situación judía. Una primera crisis tiene lugar cuando Antíoco Epífanes está en Egipto. Jasón y Menelao están luchando por el sumo sacerdocio. ¿Se acuerdan? Jasón se la había comprado, pero luego se la vendió a Menelao. Están peleándose por el sumo sacerdocio. Estalla un conflicto entre las dos facciones y cuando se entera de los disturbios, Antíoco regresa rápidamente, piensa que es una rebelión en contra suya y no era una pelea entre ellos, pero él ordena al ejército que ataque al pueblo y mata a muchas personas en este ataque. Eso ya pone los ánimos de los judíos en contra de Antíoco, ¿no? Poco después de esto está Antíoco de nuevo en Egipto, está luchando contra los Ptolomeos, está al borde de la victoria cuando los romanos detienen sus intentos de aniquilar finalmente a los Ptolomeos. Roma envía un emisario y le amenazan con represalias si no deja en paz a los Ptolomeos. Así que tenía la victoria ya en sus manos y Roma le previene porque él no es capaz de enfrentarse a Roma. Así que Antíoco tiene que regresar a casa con el rabo entre las piernas. ¿Qué sucede? Que en ese momento llega a Jerusalén un rumor de que Antíoco ha muerto en batalla. Y inmediatamente los judíos montan una gran fiesta para celebrar que ha muerto finalmente este tirano. Y es justamente en ese momento que Antíoco cruza por Israel de regreso a Siria. Y pasa por Jerusalén y ve la fiesta que están montando porque piensan que se ha muerto. Bueno, Antíoco IV, Epífano, él dice: se acabó. Ustedes van a ser helénicos, quieran o no. Y ya lo va a hacer por decreto real. La práctica del judaísmo fue abolida, los que se resistieron fueron matados o esclavizados, la observancia del sábado quedó prohibida, al igual que la circuncisión y todo el culto del templo. Las escrituras sagradas fueron destruidas. Y en diciembre del 168 a.C., Antíoco Epífanes confiscó las copas sagradas del templo, así como su tesoro, construyó un altar pagano encima del altar de bronce y ofreció cerdos sobre el altar para profanarlo. Es lo que muchos que estudian la Biblia piensan que está hablando Daniel cuando habla de la abominación desoladora. Pero bueno, él desacra el templo y prohíbe la práctica del judaísmo. ¿Qué sucede entonces? Pues ahora es donde entramos en el período macabeo, o a veces hay gente que lo llama el período asmoneo. Empecemos hablando de Matatías. Ante la brutal reacción de Antíoco IV, algunos abandonaron la fe judía. Muchos resistieron y murieron como mártires. Había un sacerdote que se llamaba Matatías y él huyó de Jerusalén y se fue a la ciudad cercana de Modín, pero encontró que la misma situación estaba que en Jerusalén. Llegó un representante griego y ordenó a Matatías como sacerdote que actuara como sacerdote guiando el culto pagano.
Él se negó a obedecer, pero había un joven ahí que se ofreció y dijo, bueno, pues yo lo hago. Matatías con la misma se levantó y mató al joven y mató al representante griego que había venido con la demanda. Y luego cogió a sus hijos y se fue al monte. Y ahí se desató la rebelión macabea. El primer líder importante después de Matatías fue su hijo Judas. Y en principio los judíos luchaban al estilo guerrillero, no tenían recursos, no tenían gente como para montar un ejército y enfrentarse a él en un campo de batalla, no podían hacer eso, tenían que mirar una cosa rápida que podían entrar, destruir algo y salir corriendo, ¿no? Ese tipo de ataques. Al principio sus enemigos aprovechaban y les atacaban en sábado, sabiendo que ellos en sábado no pueden trabajar. Y Matatías les anima, mira gente, si no empezamos a pelear en sábado, no va a quedar nadie que observe sábado, nos van a matar a todos. Así que él convence a la gente y llegan al punto en que sí pelean en sábado también. Matatías muere y su hijo Judas Macabeo le siguió como el líder. Macabeo no es un nombre, es un apodo y quiere decir el martillo. Judas era un decidido líder y le llamaban el martillo, Macabeo. Y de ahí cobra nombre toda esta dinastía, los Macabeos, por Judas Macabeo. También a veces se habla de esta dinastía como la dinastía de Asmón, los asmoneos, porque el padre de Matatías se llamaba Asmón. Ambos términos se refieren a la misma familia, pero poco a poco los judíos se van haciendo suficientemente fuertes como para pasar de lucha guerrillera a tomar el campo de batalla en contra de los ejércitos de Antíoco. Y consiguen retomar la ciudad de Jerusalén, con la excepción de la ciudadela que permanece bajo el control de una guarnición siria. Purifican el templo, lo vuelven a dedicar y esto sucede el 25 de diciembre del 165 o quizá 164 a.C. Es un evento que aún en tiempos de Jesús conmemoraban. En Juan 10, 22 al 23 se habla de este festival, el Festival de las Luces. Pero los judíos hasta el día de hoy celebran esta fiesta. ¿Saben qué celebran los judíos hoy día, el 25 de diciembre? Hanukkah, exacto, sí, y es eso, la conmemoración de cuando los macabeos consiguieron retomar Jerusalén y rededicar el templo después de que lo había profanado Antíoco. Había rivalidades internas en Siria que debilitaban el esfuerzo de Antíoco en contra de los judíos. Así que el general Lisias, el general del ejército que Antíoco había enviado a pelear en Israel, él concedió la libertad religiosa y retiró sus ejércitos para no tener que estar luchando en dos frentes, al sur y al norte. Este era el objetivo por el cual los Hasidim habían estado luchando. Así que cuando llega este momento, los Hasidim dejan de pelear. Ellos querían simplemente la libertad de ejercer su religión judía y con eso se contentaron. Abandonaron la lucha y estaban dispuestos a aceptar el gobierno de Antíoco IV siempre y cuando pudiesen mantener sus costumbres judías. Pero los líderes macabeos estaban decididos a obtener la libertad política, así que la lucha continuó sin la ayuda de los Hasidim. Así que te darás cuenta, en todo esto los Hasidim no son parte de esta lucha. Judas Macabeo apeló a Roma y entró en un acuerdo y Roma envió órdenes a Siria para que dejasen en paz a Judá, pero las órdenes llegaron demasiado tarde. Judas murió en batalla, en la batalla de Elasa. Judas Macabeo murió, así que fue sucedido por su hermano Jonatán. Él tenía dos hermanos que le sucedieron. Jonatán. Siria no fue capaz de destruir la resistencia, aunque consiguieron matar a Judas Macabeo, y en parte por sus propias debilidades internas, las amenazas externas de Roma. Así que Jonatán sucede a Judas, su hermano, y él sigue liderando el movimiento de independencia, y él se convirtió en sumo sacerdote en el año 152 a.C., o sea que estaba siendo líder militar y sumo sacerdote. Bajo el liderazgo de su hermano, cuando muere Jonatán, le sucede su hermano Simón,
En el año 142 a.C. Es cuando muere Jonatán y Simón sube al mando. Finalmente consiguen la independencia política y esto duró como 80 años. Y esa independencia termina antes de los tiempos de Jesús. Pero hay un periodo muy breve ahí de 80 años que consigue independizarse de los seleucidas y por lo pronto Roma tampoco está en control. Por el momento Roma reconoció la independencia de Judá y no interfirió en sus asuntos. Simón fue declarado sumo sacerdote, comandante de las fuerzas armadas judías y rey. Por primera vez en la historia judía, un hombre ocupó todos los puestos de liderazgo religioso, militar y civil. Si se dan cuenta, aún bajo el rey David, eso estaba separado. Él no era sumo sacerdote. Después de él sigue Juan Hircano. Después de que muere Simón, gobierna su hijo Juan Hircano. Había problemas en este momento. La alianza con Roma no parecía demostrar mucha confianza en Dios. Y ahora que tenían el poder de crear sus propias leyes, los anti-helenistas no hicieron ningún esfuerzo por ganarse al pueblo judío que era favorable al pensamiento griego. Y les trataron con severidad y fueron alejados de la causa de los vencedores. Impusieron el judaísmo a la gente en toda Judá, incluso fuera de Judá. Impusieron la religión judía en Samaria e Idumea, la antigua Edom, lugares que ni siquiera eran judíos. Pero por fuerza utilizaron tropas mercenarias para imponer ese estilo de vida judío y los usaron aún incluso en contra de los judíos mismos. Después de Juan Hircano, cuando él murió en el 105 a.C., le sucedió su hijo Aristóbulo I. Él gobernó solamente un año y durante esta época surge un grupo minoritario pero muy influyente, formado casi exclusivamente por miembros de la aristocracia. De ellos salieron más adelante los que nosotros conocemos como los saduceos. Personas ricas, pudientes, políticamente conectadas. De ese grupo empieza ahora durante Aristóbulo I. Ellos veían con buenos ojos el helenismo y pensaban que uno podía aceptar ciertos elementos del pensamiento griego sin traicionar su identidad judía. Se desarrolla un fuerte antagonismo entre este nuevo grupo y los fariseos, que eran anti-Roma, anti-pensamiento griego, y los saduceos eran pro-Roma, pro-cultura griega. Dos versiones de cómo ser judíos. Y estaban muy enfrentados. Aristóbulo I era saduceo, pero cuando él muere es sucedido por Alejandro Janeo, que también es saduceo. Y este era un hombre que trataba a los fariseos con mucha dureza, los trató muy mal. Él gobernó hasta su muerte en el año 78 a.C. Y cuando él murió, la que siguió en el mando fue su esposa, Salomé Alejandra. Pero adivinen qué. Salomé Alejandra era una aférrima farisea. Su esposo había sido un saduceo, pero ella era farisea. Durante el gobierno de Salomé Alejandra, los fariseos le devolvieron el favor y trataron mal a los saduceos, ahora que estaban ellos en poder. Ella tuvo dos hijos, Hircano II, que era fariseo, y Aristóbulo II, que, adivina qué, era saduceo. Tuvo dos hijos. Su plan de unificar las cosas fue establecer a Hircano II como sumo sacerdote y Aristóbulo II como comandante del ejército. El plan fracasó. Cuando Alejandra murió, sus dos hijos empezaron a pelearse para ver quién gobernaría sobre todo. Hircano II recibió el apoyo de un hombre por el nombre de Antípatro. Era un consejero militar idumeo de lo que antiguamente era el territorio de Edom al sur. Su consejero militar Antípatro, y era alguien que había aconsejado a su padre Alejandro Janeo.
Además, tenía el apoyo de Aretas, el rey de los nabateos, el rey de Nabatea. Pero, ¿sabes lo que tenía Aristóbulo II, que no tenía Hircano II? Tenía un ejército. Él era el comandante del ejército. Así que la lucha duró 6 años. Ninguno de los dos bandos consiguió ganar y hacerse con el poder. Lo cual llegamos a la terminación de la independencia judía y la vida en Judea bajo los romanos, el Imperio Romano. Y ellos están en control de Israel desde el 63 a.C. en adelante. Empecemos hablando de Pompeyo. Roma se había extendido ya por Egipto y Asia Menor, había llegado incluso hasta la tierra de Siria al norte. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Siria y esperó a ver qué va a pasar en Palestina, que se están peleando Hircano II y Aristóbulo II. Él se sienta, no sé, compra palomitas, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Aristóbulo II e Hircano II, los dos van a Pompeyo, a Damasco, la capital de Siria, van ahí a encontrarse con él y cada uno está buscando que Pompeyo le establezca como el rey oficial sobre Israel. Y cuando llegan descubren con vergüenza que el pueblo ha enviado otra delegación diciendo no pongas ninguno de los dos. Pompeyo finalmente mira las cosas y decide, pues voy con Hircano, porque Hircano II tiene el apoyo de Antípatro, tiene el apoyo de Aretas, de los nabateos. Él dice, vamos a ir con Hircano II. Cuando Pompeyo va a Jerusalén, la gente está descontenta viendo tropas romanas en la ciudad. Y cuando Pompeyo va al área del templo, se encuentra con un grupo de oposición que había apoyado a Aristóbulo II. Así que Pompeyo toma el monte del templo por la fuerza y miles de personas mueren en el asalto. Él entra en el lugar santísimo del templo, profanó todos los objetos ceremoniales, impuso un fuerte tributo sobre Judá y liberó a muchas de las ciudades que los macabeos habían tomado, colocándolas bajo el control de la provincia recientemente conquistada de Siria, o sea que las pasó al norte. Proclamó sumo sacerdote a Hircano II y la independencia judía terminó. Ahora respondían al Imperio Romano. Aristóbulo II fue enviado a Roma. Pompeyo nombró a Antípatro de Idumea consejero oficial de Hircano II y Antípatro fue un gran defensor de Pompeyo. Llegó a tener gran influencia en la región. Y de esto pasamos al primer triunvirato de Craso, Pompeyo y Julio César. En Roma se está disolviendo este primer triunvirato. El triunvirato dividía el poder romano entre Craso, que se hacía cargo de Italia, Pompeyo se hacía cargo de Siria y Egipto, y Julio César se hacía cargo de Italia. Craso muere en batalla en el año 53 a.C. y después de la victoria en la Galia, la muerte de Craso, Julio César se siente obligado a tomar control de Roma y tenemos ese momento famoso en que está a las afueras de Roma, a la otra orilla del río Rubicón y decide, cruzo el Rubicón y conquisto Roma y me convierto en el rey de Roma o no lo hago. Y todavía hasta hoy en día se habla de cruzar el Rubicón como una decisión ya no hay vuelta atrás, ¿no? Julio César finalmente lo hace eso. En el año 49 a.C., cruza ese río, toma Roma y se hace con el territorio que había sido de Craso, pero le queda todavía coger el territorio de Pompeyo. Pompeyo en ese momento huye, tiene que abandonar Italia y se va y establece su base de operaciones en Grecia. Pero Julio César, cuando toma Roma, libera a varios prisioneros de guerra. Entre ellos libera a Aristóbulo II y lo envía de vuelta a Israel, nada más que para fastidiar a Pompeyo. Pero la verdad es que no pasa nada. En cuanto llega a Jerusalén lo matan y ya está. Pero esa es la historia de cómo acaba Aristóbulo II. Después de una derrota en el año 48 a.C., Pompeyo toma la desafortunada decisión de buscar refugio con Ptolomeo XIII, su protegido joven de 13 años, que él se había ocupado de él.
Él huye y en un barco cruza de Grecia a Alejandría, en el norte de Egipto, y va a refugiarse con Ptolomeo XIII. Este joven rey acababa de despedir a su hermana de 21 años, Cleopatra VII, la famosa, la de las películas. Ella había estado ejerciendo como corregente con él. Tenía en la práctica los Ptolomeos de casarse con sus hermanas. Y él había tomado a esta hermana mayor que él, tenía 21 años, él 13, se había casado con ella, compartía el reino, pero acababa él de enfadarse con ella y la había despedido. Y en ese momento es que aparece Pompeyo, y no sabemos muy bien por qué, pero Ptolomeo XIII decide, nada más bajarse del barco Pompeyo, él ordena a sus tropas que lo maten. Así que Pompeyo, nada más llegar a Alejandría, Ptolomeo XIII lo mata. Entre tanto, César está persiguiendo a Pompeyo. Él va en un barco detrás y él llega a Alejandría con algo de su ejército, obviamente no el ejército completo, porque en un barco no podían llevar tantos soldados, pero suficiente como para llegar, y descubre que Ptolomeo XIII ha matado a Pompeyo ya, así que él quita de en medio a Ptolomeo XIII, toma como concubina a Cleopatra y se hace con el poder. ¿Qué sucede? Mete en la cárcel a Ptolomeo XIII. ¿Qué sucede? Que de repente los egipcios dicen: ¿quién eres tú para venir aquí y quitar a Ptolomeo y ponerte tú? Y de repente César se encuentra en Alejandría rodeado por las fuerzas egipcias que se oponen a él. No tiene todo su ejército consigo para luchar y es realmente un momento de crisis para Julio César. Y para apaciguar a la gente, él libera a Ptolomeo XIII de la cárcel. ¿Y qué hace Ptolomeo? Pues toma mando del ejército y la cosa se pone peor todavía. Ahí está él encerrado en Alejandría, su ejército está al otro lado del Mediterráneo y no hay forma de traerlos por tierra, cuestión de meses y meses. ¿Qué sucede? Pues este es el momento en que Antípatro, ¿se acuerdan? El consejero Hircano II. Antípatro interviene. César envía mensajeros solicitando el apoyo de sus tropas, pero están demasiado lejos. Así que les salva una persona inesperada, Antípatro, el consejero de Hircano II, que Pompeyo había establecido, ¿se acuerdan? Él recibe la noticia de que Pompeyo ha muerto y oye de la desesperada situación de Julio César. Y él decide: voy a intervenir. Este es mi momento. Y él combina una influencia amistosa con vecinos sirios, una rápida intervención con tropas judías mercenarias y presión sobre el importante sector judío que ya estaba establecido en Alejandría. Y todo esto contribuye a que Julio César obtenga la victoria en este momento crítico. Le libera de este momento de crisis y Julio César puede pasar adelante y convertirse en el gran Julio César que todos conocemos de la historia. Y todo pendía de un hilo en ese momento que intervino Antípatro. Y dado que gracias a Antípatro Julio César pudo sobrevivir esta crisis, Julio César hizo algunos cambios importantes en Judá. Él nombró al sumo sacerdote Hircano II etnarca, lo cual le restauraba un rango político, no solamente religioso. Aligeró el tributo romano y les devolvió algunos territorios que habían perdido. Los eximió del servicio militar debido a sus leyes de observación del sábado. Les concedió la libertad de practicar su religión. Incluso les concedió que podían pagar sus ofrendas al templo. Julio César elevó el rango de Antípatro de Idumea y le concedió ciudadanía romana. Y era una cosa sumamente valorosa, apreciada, de alto valor, ser considerado ciudadano romano. Estaba conectado a la ciudad de Roma, no al imperio en general. Lo convirtió en procurador. Antípatro fue el primer procurador y le puso a cargo de Judá. Ahora Hircano II no respondía al César, respondía a Antípatro. Era muy difícil para el pueblo judío aceptar el gobierno de sus antiguos rivales, los edomitas,
que tan a menudo habían servido bajo el pueblo judío en siglos pasados y que solo recientemente bajo Juan Hircano I se habían visto obligados a aceptar la religión judía por la fuerza. Y ahora de repente Hircano II se convierte en el títere de Antípatro, el idumeo. Antípatro tuvo hijos. Uno de los hijos de Antípatro se llamaba Herodes. Lo llamamos Herodes el Grande, pero en principio simplemente se llamaba Herodes. Pero llegó a ser conocido como Herodes el Grande. Le pusieron a cargo de Galilea, un territorio al norte no tan importante como Judea, pero él demostró en su adolescencia tal habilidad administrativa que se ganó el elogio incluso de los funcionarios romanos. Y los romanos le veían gran potencial en él. Su hermano Fasael fue puesto a cargo de Judea. El segundo triunvirato, mientras tanto, se establece en Roma. Después de la muerte de Julio César, Marco Antonio, Octavio y Lépido se dividen el imperio y Marco Antonio toma Asia como su esfera, lo cual llega a Antígono y los partos en contra de Herodes y Fasael. Los nobles judíos intentan que Marco Antonio quite de en medio a Herodes y Fasael, estos idumeos, para que no gobiernen sobre ellos, pero esa solicitud fue denegada. Así que estas personas apoyaron a Antígono, el último hijo o el único hijo que quedaba del difunto Aristóbulo II, el hijo de Salomé Alexandra. Era el último de los macabeos que quedaba. Pidieron ayuda a los partos del oriente que llegaron a Jerusalén y exigieron una reunión para hablar. Y pidieron que vinieran los dos hijos de Antípatro, Herodes y Fasael, y también que viniesen todos los hijos de Hircano II. O sea, cualquier persona que tuviera alguna posibilidad de reclamar derecho a ser el líder, ¿no? Los dos, Hircano II y Aristóbulo II, y los descendientes de Antípatro. Dicen, vamos a reunirnos en Jerusalén y vamos a hablar. Herodes era muy astuto y él intuyó que esto era una trampa. Así que él, en lugar de ir a esa reunión, huyó a Roma, donde la gente le apreciaba. Y se fue a Roma. Estando en Roma, él obtuvo el apoyo de Marco Antonio y Octavio en el Senado romano, y el Senado le nombró oficialmente rey de Judea, aunque en ese momento solamente era en nombre. El Senado le dijo, tú eres el rey de Judea, pero en Judea estaban reinando otras personas, estaba Fasael y todo eso. Los partos tomaron control de la región romana de Palestina desde el 40 al 39, solamente un año ahí, pero en ese momento Fasael, el hermano de Herodes, vio que estaba rodeado y se suicidó. Fasael se suicidó, lo cual deja solamente a Herodes. Herodes con Mariamne, era una mujer muy hermosa y era nieta de Aristóbulo II por parte de su padre Alejandro y también de Hircano II por parte de su madre Alejandra, lo cual ataba a Herodes con los macabeos y fue capaz, con la ayuda de Roma, de recuperar Jerusalén y matar a Antígono. Antígono había sido apoyado por los saduceos, así que Herodes apeló a los fariseos y pudo ganarse el favor de los fariseos. Herodes era muy hábil manteniendo contentas a las personas adecuadas sin ofender sus fuertes creencias religiosas, mientras que al mismo tiempo mantenía una lealtad absoluta a Roma. Cuando el segundo triunvirato se disolvió, Marco Antonio y Octavio se enfrentaron y esto colocó a Herodes en una posición difícil. Herodes había sido amigo de Marco Antonio, pero la amistad de Herodes con Marco Antonio se vio afectada cuando éste, bajo el hechizo de Cleopatra VII, ya Julio César ha muerto, esta mujer acaba con Marco Antonio, la hermana de Ptolomeo XIII, ¿se acuerdan, no? Esa Cleopatra, la última de los Ptolomeos. Ella acaba juntándose con Marco Antonio, una relación famosa en la historia, una pasión, y Marco Antonio ya ni pensaba, lógicamente,
fuerte, ¿no? Y ella aprovechaba su influencia para pedirle a Marco Antonio que le fuera dando pedacitos del territorio de Herodes, de Egipto. Iba comiéndose cachitos al sur del territorio de Israel, y Marco Antonio se lo iba dando a Cleopatra. Pero aún así, aún dado estas tensiones, Herodes mantuvo su fidelidad para con Marco Antonio, y cuando Marco Antonio iba a enfrentarse con Octavio, Herodes estaba dispuesto a apoyarlo militarmente y unirse a él, aunque Cleopatra no lo permitió, porque Cleopatra no podía ni verlo. Cuando Marco Antonio murió, perdió la batalla, y Octavio ganó la batalla en el año 27 a.C., en ese momento Octavio adopta para sí mismo el nombre Augusto, y ahí le conocemos como el emperador romano Augusto. Herodes se encontró por el lado del que perdió la batalla, porque él había estado apoyando a Marco Antonio, pero él fue capaz de apelar con franqueza a Octavio y le dijo: ¿sabes qué? Sí, yo amaba y apoyaba a Marco Antonio, pero ahora que tú le has derrotado, voy a mostrarte a ti la misma lealtad que le mostré. Y convence a Octavio. Así que Octavio le deja en control. En su vida personal, Herodes fue de mal en peor. Parece que amaba profundamente a Mariamne, pero le dieron informes falsos de que le había sido infiel, así que la mandó matar. Cuando se enteró después, el remordimiento casi le vuelve loco. Y también a esto se añade que su salud falló y se recuperó hasta cierto punto. Vivió hasta los 70 años, pero el resto de su vida estaba marcada por la sospecha, la paranoia y el derramamiento de sangre. Tuvo 10 esposas en total. Cualquiera que él pensaba que era una amenaza lo mataba, incluso miembros de su propia familia. Él hizo matar a su propio hijo, Aristóbulo IV, en el año 7 a.C., porque temía que quería quitarle el control. Emprendió un ambicioso plan de construcción pública y fue uno de los más grandes constructores de la época romana. Y trató de ganarse el favor de los judíos mediante una reconstrucción espectacular del templo en Jerusalén. Construyó un teatro en Jerusalén y un anfiteatro. Su palacio en Jerusalén era especialmente espléndido. Prácticamente reconstruyó Samaria, la llamó Sebaste, que significa Augusto, que Octavio había tomado para sí. Aún así, Herodes fue perdiendo el apoyo de los fariseos y del pueblo en general y se volvió cruel y amargado. Los últimos años de Herodes fueron años de sufrimiento y locura. Tenía una enfermedad horrible en su cuerpo que hacía de su cama un lecho de podredumbre. Murió en el año 4 a.C., 2 años después del nacimiento de Jesús, y su crueldad es evidente en su orden de mandar matar a todos los niños varones en Jerusalén de 2 años para abajo. Murió sin ser amado por sus súbditos. Y a pesar de sus muchos errores, Herodes proporcionó a Judá un tiempo de paz. Pudo evitar que el imperio romano entrara a imponer el orden y fue capaz de proteger la libertad religiosa de los judíos. Y muy bien, ahí lo vamos a dejar hoy. La semana que viene hablaremos de la vida judía en el primer siglo. Terminaremos mirando la historia de todos los Herodes, porque en el Nuevo Testamento se habla de Herodes mucho y a veces no nos damos cuenta de que dicen y Herodes no sé qué, y no es Herodes el Grande, es Herodes Antípater o Herodes Antipas o Herodes Agripa o Herodes Agripa II. O sea, hay varios Herodes y en el Nuevo Testamento simplemente se dice Herodes. Así que el domingo que viene descifraremos los Herodes y veremos quién es quién. ¿Tenías una pregunta? Sí, y ahí él muere. Él muere solamente 2 años después de nacer Jesús. Así que todos los demás Herodes que vemos mencionados en el Nuevo Testamento son descendientes de Herodes el Grande. Él muere muy poco después de nacer Jesús. Sí. Y ya la semana que viene rellenamos huecos. Ok. Bueno, muchas gracias por su atención. Les he dado un bosquejo de la información.
Si quieren el domingo que viene venir preparados y quieren aprovechar la hoja para apuntar cualquier nota de lo que quieran, tienen la opción de hacerlo. Les daré también la semana que viene un papel con un bosquejo de lo que voy a hablar. Muy bien, muchas gracias. Permítanme terminar con oración y pueden salir a tomar donuts y café. Señor Jesús, te damos tantas gracias por amarnos. Gracias, Señor, por obrar en nuestra historia de la forma que lo hiciste y por venir a nosotros en este momento tan perfecto, histórico, en que establecieses tu reino de la forma que lo hiciste. Ayúdanos, Señor, con la comprensión del trasfondo de estas cosas, poder entender mejor tu palabra, Señor, para cuando la leemos, que no malentendamos las cosas, quizás a veces asumiendo cosas que históricamente están equivocadas y tuercen nuestra comprensión de lo que estamos viendo. Ayúdanos a entender bien tu palabra, Señor, para que tenga su fruto que debe tener en nuestras vidas. Lo pedimos todo en tu nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias.